Muchas gracias. Buenas tardes. Néstor Valqui les saluda. Este es P4. Estamos en una transmisión vía Zoom. Hoy con la grata presencia de Fernando Sillón, quien es candidato presidencial del Fuerza para las elecciones del 2021, ya llegando a fiestas patrias en plena pandemia. Y Fernando, pues, es un ex presidente de gobierno regional exitoso, uno de los pocos en realidad, y por ello sabemos que va a estar en la LID del 2021 ya dentro de unos meses de una manera destacada. Fernando, todo el auditorio te ha venido a escuchar y queremos, si fueras tan amable luego de tener un intercambio de pareceres con algunos colegas que también quieren intervenir brevemente. Si fueras Gracias, tan amable. Néstor. Una pregunta, ¿puedo compartir mi pantalla? Me tendrían que autorizar porque no tengo... Ya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta tertulia. Hay que tomarla así, ¿no? Y ahí ven mi pantalla, ¿no es verdad? Sí se ve, sí se ve. Bueno, entonces voy a hacer una presentación de unos 25 minutos y de ahí conversamos, como vi que lo hicieron con Roque, mi primo. Entonces, sí, pues, esto es una sistematización de experiencia apasionante como gobernador regional de Ica y que como ingeniero que soy he querido documentar en esta presentación para que sirva de orientación este tipo de discusiones y conversatorios, ¿no? La conclusión a la que yo he llegado, y quiero también agregar que esto ha venido actualizándose día a día, literalmente, con reuniones parecidas a esta. Esta es la última versión, ¿no? La propuesta es, pues, emprender una revolución moral, ¿no? Y poner a la población como la máxima prioridad de todo, como siempre debió ser, como siempre debió ser. Estamos en el 2020 y no estamos en 1990, cuando también se requerían iniciativas revolucionarias, pero en el caso de los 90 era para vencer al terrorismo que nos estaba matando, para vencer la hiperinflación, el empobrecimiento brutal. Ahora también hemos sufrido un empobrecimiento brutal en poquísimas semanas. El planteamiento es una revolución moral. No se requieren fondos de parte de organismos multilaterales, no se requiere crear una mesa de donantes como hicimos en los 90, y el Perú tuvo que salir a mendigar al mundo con donaciones de deudas, apoyos de todo tipo, porque estábamos quebrados en la ruina total, ¿no? Éramos un país inviable. La propuesta, dada las circunstancias y dada la coyuntura, dado lo que hemos vivido en el Perú en los últimos tantos años, nosotros estamos requiriendo una revolución moral. El Perú no requiere una revolución normativa, menos una revolución armada, no necesita eso. Nosotros no necesitamos una revolución financiera, lo que tenemos que hacer es una revolución moral. La inmoralidad, la corrupción es lo que nos está matando, ¿no? Y poner a la población como máxima prioridad de todos los actos y esfuerzos y decisiones de un Estado digno, que es el que merecemos, ¿no? Lo primero, reconozcamos que el Perú tiene una cara brillante que se llama su macroeconomía, su manejo macroeconómico, donde somos la envidia del mundo en cuanto a equilibrio fiscal y monetario, la política de comercio exterior, tenemos unas reservas que en relación al producto son una de las más altas del mundo, tenemos hoy día 70.000 millones de dólares de reserva, ¿no? Para un producto de 200 y pico mil millones, más del 30% del producto lo tenemos en reservas, y en la tributación, aunque algunos
detestemos a la SUNAT, es también una historia de éxito. Tenemos una de las deudas externas más bajas del mundo, siempre en relación al producto, y un sistema financiero sólido. Eso lo hicimos los peruanos y todo eso se ha traducido en un éxito productivo, ¿no? El Perú ha venido creciendo año a año desde los últimos 25 años en todos los ámbitos de la actividad económica. Sin embargo, somos un fracaso social. La salud pública en el Perú lo estamos viviendo de manera brutal. No tenemos la más mínima eficiencia y capacidad de atender no solo la pandemia. Desde antes de la pandemia ya era evidente que estábamos en una situación muy precaria. A mí me molesta hacer escándalos de esas imágenes de los pacientes apiñados en los pasillos de los hospitales. Esa imagen es conocida para mí, ¿no? Así encontramos los hospitales de Ica antes de la pandemia, mucho antes, ¿no? Y siempre los hospitales del Seguro Social, los hospitales del Ministerio de Salud, los hospitales de las Fuerzas Armadas y policiales, sobre todo el de policía, es un desastre, ¿no? En educación ostentamos los últimos puestos en el ranking de comprensión lectora y razonamiento matemático a nivel mundial. Cada vez somos un país más inseguro y la infraestructura peruana en el ámbito del agua, lo hemos visto dramáticamente con la pandemia, que no hubo agua ni para lavarse las manos. La vivienda también explotó en los titulares, aunque ya sabíamos, solo hemos cuantificado el desastre. 1.600.000 familias, o sea, casi la tercera parte de la población peruana, no tiene vivienda. Y esa es una de las razones más evidentes de por qué fracasó la cuarentena. Porque ese famoso hashtag de yo me quedo en casa era utópico. Porque una tercera parte de la población peruana no tuvo dónde quedarse en la cuarentena, porque eso no es vivienda. Una choza de esteras o de plástico no es una vivienda como para sufrir una cuarentena. Y en el ámbito de la infraestructura vial, ferroviaria, portuaria, estamos muy mal, muy mal. Empezando por la carretera panamericana, que no se puede llamar carretera. La cantidad de tráfico que hay para pasar Lima nomás, ¿no? Para pasar Ica, para salir al norte, y ni qué decir la carretera central, que ya parece el jirón de la Unión, desde Lima hasta Pucallpa, digamos, ¿no? Así que muy mal en lo social. Entonces, algo funcionó, ¿no? Buena parte de la economía funcionó, pero fracasaron los servicios públicos. Y de eso se trata. Ahora, ¿por qué el signo negativo en los servicios públicos? Fue por corrupción. Ese es el punto recurrente que yo quisiera que quede de esta presentación. La falta de agua no es un problema de fondos financieros, no es un problema de capacidad, no es que no tenemos ingenieros sanitarios. La falta de vivienda no es una falta de fondeo, no es una falta de urbanistas, no es una falta de arquitectos, y lo mismo se da en la salud, en la educación y la seguridad. No faltan recursos, tanto financieros como humanos, como de equipos y tecnología. Lo que faltó fue moral, por eso la revolución moral. Esto es un recordaris, no insistamos en volver a la constitución anterior a la actual, porque ella fue la que nos llevó a la ruina. Así que creo que estoy en un escenario donde no tengo que explicar esto. Pero este gráfico, esta lámina la tengo cuando voy a los auditorios académicos universitarios, donde todo el auditorio nació después del año 90. O sea, no vivió el desastre de los 80s y los 70, ¿no? Entonces, no necesitamos perder. Pero esta es la pregunta que los peruanos no nos estamos haciendo. Esto no está en debate público y eso me parece un error garrafal, ¿no? Estamos partiendo mal, porque si no nos hacemos esta pregunta, estamos yéndonos por la tangente. Y veamos la respuesta a este interrogante.
Aquí está el éxito macroeconómico expresado en un crecimiento extraordinario de la recaudación tributaria de nuestro país, ¿no? Pude haber mostrado evolución de las exportaciones, evolución del producto, evolución del empleo, reducción de la pobreza. Hubiera puesto 20 indicadores de tipo macroeconómico y todos hubieran sido de éxito. Y este es uno de ellos, el de la tributación. La tributación es tan exitosa que en el año 2019, el año pasado, cuando el presidente Vizcarra cerró el Congreso de la República y la crisis política era brutal y los escándalos de corrupción de Lavajato y Cuellos Blancos daban que hablar todos los días en los periódicos, en la televisión, en ese año caótico tuvimos récord de recaudación tributaria, ¿no? Cuando ya el boom minero que ocurrió en el 2011 ya tenía precios de metales mucho más bajos. En consecuencia, esta es una demostración palpable de que la economía peruana es diversificada, no solo depende de la minería, como dicen algunos, sino de todos los sectores. Tanto es así que con precios mucho más bajos que en el 2011, tuvimos récord de recaudación tributaria. Eso que debió traducirse en mejores servicios de agua, salud, educación y seguridad, pues no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Cuando tenemos talento, cuando teníamos recursos, cuando teníamos todo para meter el gol. Este es el gran aguafiestas, la burocracia. Y la burocracia en servicios innecesarios, ¿no? En este gráfico hemos excluido toda la planilla de maestros, ¿no? Que bueno fuera que creciese la planilla de maestros. Hemos excluido toda la planilla de médicos y enfermeras. Bueno fuera que crezca la planilla de médicos y enfermeras. Hemos excluido a toda la planilla de policías y militares. Sería bueno haber crecido en invertir en nuestras fuerzas policiales y nuestras fuerzas armadas. Y también hemos excluido toda la planilla de los jueces y fiscales, que bueno fuera haber invertido en mejorar la situación de los jueces y fiscales. Bueno, eso lo hemos excluido de este gráfico y esto es todo lo demás. Como yo siempre digo, y acá hay varios que me han escuchado, estos son los Richard Swings, ¿no? Que están en todo el aparato estatal. Están en los municipios distritales y provinciales, están en los gobiernos regionales, están en el Estado, en el gobierno central, están en el Ministerio del Interior, están en todos los ministerios, haciendo nada, excepto maltratar a la ciudadanía. Y lo que es peor es que detrás de estos militantes de partidos, familiares de las autoridades, o recomendados, o gente que simplemente compra sus puestos, detrás de esta gente está escondida la corrupción. Como verán, el común denominador es la corrupción. Es tal el descalabro burocrático que comparando ambos indicadores, en azul el incremento de la recaudación tributaria y en rojo el incremento de la burocracia innecesaria, pues este cuadro se llama "Nos aguaron la fiesta", ¿no es verdad? Así se podría llamar. En vez de haber destinado los recursos crecientes del Estado en mejor agua, mejor salud, mejor educación y mejor seguridad, se fue todo en los Richard Swings y más aún. O sea, el gasto burocrático innecesario creció el doble que el incremento de la recaudación tributaria. De esto no hablamos los peruanos, eso es lo que a mí me revela, ¿no? Entonces estamos hablando de temas irrelevantes, cuando este es el problema. Y de eso se trata, de corregir este problema. Esa es básicamente la propuesta. Y que tiene estos 10 pilares que voy a pasar rápidamente. Que tiene mucho de filosófico, mucho de teórico, parece clase de religión, pero no importa, porque la verdad está ausente en todos los ámbitos de la sociedad peruana y estamos dominados por los fake news, las calumnias, las difamaciones, las mentiras,
las exageraciones, todo menos la verdad. Así que hay que hacer de la verdad un pilar para salir de este hoyo en el que nos encontramos, lo mismo que la justicia, lo mismo que el bien y lo mismo que la vida, ¿no? Realmente le hemos dado la espalda a los valores espirituales que todo ser humano debe de practicar para tener éxito en la vida. Desde el punto de vista de la nación, nosotros nos decimos ser República Democrática. La República Democrática del Perú es República Democrática de palabra, mas no en los hechos. Estamos llenos de populismos, de clientelismos y de mercantilismo. Y la República Democrática, por definición, es una república para la población, ¿no? Y no para los militantes, para los cuñados, para los amigos, para los recomendados, y menos para los empresarios corruptos que se juntan para lograr favores a través de leyes absolutamente proteccionistas y mercantilistas. Eso no es republicano ni democrático, en consecuencia hay que corregir eso, ¿no? La libertad de los peruanos se está pisoteando en todas formas y tenemos que restaurar los principios de la libertad individual, la libertad de mercado, la libertad de prensa, la libertad de culto, todas las libertades, eso sí, asumiendo cada uno sus responsabilidades y las consecuencias de las acciones que libremente tomemos, ¿no? La propiedad privada también está siendo violentada, y me refiero a la propiedad privada, que puede ser un par de zapatos de una persona, puede ser un celular que se lo roban a cada rato, un mototaxi que también se lo roban, y por supuesto la propiedad de su vivienda. Toda la propiedad está siendo maltratada en el Perú y hay muchas invasiones de terrenos ajenos, hay muchos robos, hay muchas violaciones a la propiedad privada que no están siendo custodiadas por el Estado y menos sancionadas por el sistema de justicia. Y la igualdad ante la ley también está pintada en la pared. La ley favorece al que paga, no al que la merece, ¿no? Entonces, todas estas cosas tenemos que recuperar. Desde el punto de vista institucional, tenemos que literalmente analizar si están o no funcionando las instituciones tutelares de la nación. ¿Funciona o no funciona el Poder Judicial? Yo digo que no, ¿no? Y hablando con los litigantes, digamos, la apreciación que tienen los litigantes del Poder Judicial es paupérrima, ¿no? La corrupción que está enquistada en el Poder Judicial es inimaginable. Lo mismo en el Parlamento y lo mismo en la relación que hay entre el Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales. Detrás de todas estas propuestas conceptuales, y no va a haber tiempo para desarrollarlas, hay una serie de propuestas específicas. Por ejemplo, quitar muchas competencias a los municipios distritales que también son un antro de corrupción. Por ejemplo, el otorgamiento de certificados de posesión, porque ellos son los mismos promotores de las invasiones, a cambio de clientelismo, cómo otorgar certificados de posesión, y después viene el chantaje con el agua en cisternas y cosas por el estilo. Quitarle a los alcaldes distritales la facultad de otorgar licencias de construcción, por ejemplo, donde también se ha maleado todo ese procedimiento. Y, por supuesto, establecer jerarquías y subordinaciones. No puede ser que los gobiernos regionales desconozcan a la política nacional, y lo hemos visto flagrantemente en Arequipa, como un gobernador simplemente pecha al presidente de la República y este no ejerce su poder como corresponde. Así que institucionalmente hay que hacer una reforma radical. A nosotros nos gusta la autonomía del Banco Central de Reserva, donde no se depende de las alternancias políticas y se ha profesionalizado, se respeta la meritocracia, ¿no?, que debe imponerse en todo el Estado, y por supuesto el Estado de Derecho y la dignidad de las personas, las familias. En general,
el concepto de la igualdad moral. Todos somos iguales moralmente, ¿no? Siguiendo con la parte filosófica, ¿no? Y cultural, ¿no? Tenemos que seguir insistiendo y enseñando los valores de la honestidad, la veracidad y la laboriosidad, ¿no? Pero estos dos valores están muy venidos a menos. La austeridad. El gobierno peruano, el Estado peruano no es austero. Gasta muchos recursos en imágenes de las autoridades de turno, muchos cócteles y muchos viajes, ¿no? Todo el día andan viajando y eso no es austeridad. Y en cuanto al respeto de los tiempos, la impuntualidad en el Perú es mucho más grave de lo que uno se imagina y el costo que eso implica en pérdidas de tiempo y pérdidas de productividad es multimillonario. Yo sí creo que se merece volver a las bases, ¿no? Cuando en el colegio nos cerraban la puerta, cuando uno llegaba tarde. Ese tipo de prácticas las pusimos en ICA, las implantamos en ICA y funciona, aunque parezca mentira. Y todo el mundo se alinea y todo resulta mucho más eficiente y productivo. Y por supuesto, la solidaridad es un valor humano que se tiene que implantar permanentemente. Ya entrando a acciones concretas, y ustedes me han pedido incidir en esto, el Estado peruano tiene que simplificarse de una manera radical. Hay miles de trámites innecesarios que tienen que desaparecer y los que queden tienen que digitalizarse. El Estado tiene que proponerse como objetivo, y nosotros lo logramos en ICA, eliminar las colas, eliminar los papeles, los sellos y las firmas, y por supuesto eliminar las coimas, ¿no? La simplificación administrativa y la transformación digital del Estado lo lograría. Eso lo hemos visto en las veces que hemos instalado sistemas digitales de gestión hospitalaria, por ejemplo, lo mismo en el otorgamiento de brevetes y lo mismo en trámites documentarios. Existe la tecnología y es cuestión de decisión política y liderazgo, cosa que no vemos en el presidente y en muchas otras autoridades. Por supuesto, insistir en la meritocracia y la racionalización del Estado. Aquellos que entraron con títulos académicos falsos tienen que salir porque nos han mentido al Estado y eso racionalizaría muchas dependencias. Y siempre comento acerca de esta locura que son las instituciones redundantes. Y déjenme decir un caso. Proinversión existe para promover las inversiones en infraestructura. PRONIS existe para promover las inversiones en infraestructura de salud. PRONIET existe para promover las inversiones en infraestructura educativa. Y PROVÍAS Nacional existe para promover las inversiones en infraestructura nacional. Y PROVÍAS descentralizado, a falta de uno hay dos PROVÍAS descentralizado para hacer exactamente lo mismo que hace PROVÍAS Nacional, o sea, promover infraestructura vial a nivel nacional. Las 5 proinversiones están haciendo lo mismo y en el fondo ninguna hace nada. Ese tipo de racionalización es la que yo propongo. Por supuesto, es el turno de la ciudadanía. En esta época, digamos, la revolución moral no la va a hacer el Estado. El Poder Judicial no se va a reformar por sí solo, el Congreso de la República menos, y tampoco el Poder Ejecutivo. Es la ciudadanía, ayudado con la tecnología, la que va a tener que comprarse el pleito de la revolución moral. Cuando un policía nos pida 10 soles para que pasemos, pues va a haber que grabarlo, ¿no? Cuando un funcionario municipal nos pida 100.000 soles para otorgarnos un certificado, una licencia de construcción, pues hay que grabarlo y desenmascararlo ante la prensa, porque el Poder Judicial se va a poner de su lado. Entonces, ahí tenemos una serie de acciones ciudadanas que constituyen, ¿no?, la base de la revolución moral. Es la ciudadanía la que va a poner en vereda a los corruptos y no va a ser el Estado, no va a ser. A esto le llamamos acciones cívicas
¿no? Y por supuesto la evaluación del servicio. Y ciertamente tiene que ser transparente, por obvias razones. Lo bueno de la digitalización es que transparenta también, de paso. Tenemos que retomar la intervención en los hogares peruanos con valores. Los hogares peruanos se están malogrando con antivalores, y la televisión peruana y las redes sociales son los principales medios de propagación de antivalores. Los noticieros que están prendidos 24 horas al día, los noticieros televisivos, y lo vemos los domingos también en la noche, todo es muerte, todo es sangre, todo es violación, todo es atraco, todo es muerte. No hay nada positivo y menos ningún valor. Y los medios de comunicación, aparte de informar, tienen que educar y entretener sanamente, como fue en su momento la televisión peruana. Así que es una invocación, no se puede hacer otra cosa, pero yo sí creo que desde el Estado se puede recuperar el rol educativo, formativo, culturizador de la televisión e incluso las redes sociales. Las escuelas se han convertido en centros de adoctrinamiento cuando debieran ser espacios de aprendizaje, de conocimientos, desarrollo humano y civismo. El curso de educación cívica tiene que volver como lo tuvimos los mayores, ¿no? Me preocupa mucho cómo la palabra empresa se está malogrando, y empezando desde el presidente de la República, desde el ex premier, donde la palabra empresa se convirtió en una mala palabra. O sea, todo éramos Odebrecht o todo éramos la clínica que cobró precios absurdos por unos medicamentos. Cuando la empresa, en general, es un espacio donde se practique el compañerismo y, por supuesto, el esfuerzo y el talento que tiene que ser reconocido y no satanizado como está siendo el caso. Y ciertamente la comunidad también tiene que dignificarse. Las 4 grandes prioridades del Estado tienen que estar en las 4 grandes carencias, ¿no? Ahí donde fracasó el Estado, que es el agua, la vivienda y la infraestructura, la salud y el medio ambiente, la educación con deporte, cultura y ciencia, y la seguridad. La riqueza que se tiene que generar tiene que darse en todos los ámbitos de la actividad económica del ser humano. Entonces, tenemos que imponer con la verdad, ¿no? Y por supuesto con la sensatez, el valor de la minería, el valor del petróleo y los hidrocarburos, el valor de la energía, de la agricultura, la forestería, la pesca y la ganadería. La naturaleza está para que el ser humano la explote racionalmente, sosteniblemente y por supuesto legalmente, formalmente. Pero eso de que agua sí, oro no, eso queda desterrado. Por supuesto, todo lo que es actividad manufacturera, de servicios, y muy de moda últimamente, promover las nuevas tecnologías y, por supuesto, la creatividad a todo nivel. Entonces, aquí están las inversiones y empleo que yo le llamo el 4x4. El Perú puede salir de este hoyo mucho más rápido de lo que muchos imaginamos. El déficit de vivienda es de 1.600.000 familias. Bueno, eso vale 40.000 millones de dólares, donde el Estado no tiene por qué invertir recursos, porque todos los peruanos podrían, a través de créditos hipotecarios, generar un dinamismo extraordinario a través del sector construcción. Y ya sabemos el efecto multiplicador que tendría un programa masivo de urbanismo popular y viviendas sociales. 40.000 millones de dólares en los próximos varios años podrían canalizarse a través de este sector. El déficit de infraestructura pública está cuantificado. Ahí están las carreteras, las ferrovías, los puertos, los aeropuertos, los reservorios. Eso también implica otros 40.000 millones de dólares que están a la espera de permisos ridículos
que están siendo trabados por burócratas insensibles, indolentes y, cuando no, corruptos también. Así que aquí también hay otro destrave fantástico para generar millones de puestos de trabajo y poder emplear a los millones que han perdido trabajo en estas últimas semanas. El sector minero energético tiene 40.000 millones, coincidentemente, de proyectos en cola, esperando licencias absurdas también. Aquí habría otro motor de la recuperación laboral y económica fantástica, ¿no? Con solo otorgar los permisos de manera oportuna y por supuesto rigurosa, porque la minería jala muchos bienes y servicios, puede no generar empleos directos, pero sí muchos bienes y servicios, ¿no? Y como dicen los contadores, otros, el rubro otros. Si sumamos agro, forestería, pesquería, industria, turismo, innovación, aquí podría haber otro. Por eso el 4x4. Hay 4 frentes, 4 tractores que nos podrían sacar de esta ruina en la que nos encontramos de manera muy rápida. Repito, vivienda, infraestructura, minería y otros. Y la imagen que tendríamos después de esto es pleno empleo, un país con pleno empleo pero productivo, en vez de pleno empleo con trampas burocráticas como hemos visto en los primeros cuadros. Un país formal, a diferencia de un país hiperinformal como es el Estado, siempre y cuando el Estado cambie de actitud y en vez de ser un Estado acosador, se vuelva en un Estado promotor, como siempre debió ser. Y lograr el bienestar a través de mejores servicios de agua, salud, educación y seguridad, y el progreso en lo político, en lo económico, cultural, social y tecnológico. Esa es la revolución moral. Esto no cuesta dinero, es un cambio de actitud, pero liderazgo. Efectivamente es liderazgo y equipo de gente que existe, ¿no? Hay que tipificar como faltas graves todas estas, ¿no? O sea, un premier, como fue el premier Ceballos, que meció, o sea, demoró 60 días una oferta de donación de oxígeno de Sauder, tiene que haber cometido una falta gravísima, gravísima. Eso se llama indolencia, aparte de la corrupción. Y el maltrato es una falta grave. La conspiración, la ineptitud tiene que tipificarse como falta grave. El temeroso que no firma porque le teme a la Contraloría, tiene que irse, porque eso es falta grave también, ¿no? La buena noticia es que conviven las faltas graves con los grandes valores. Y lo he podido constatar en Ica, ahí donde había corrupción, ahí había integridad. Y había todos los grandes valores que tienen que ser reconocidos por la sociedad. Una de las medidas específicas que planteamos nosotros en caso de ser gobierno es eliminar los topes salariales absurdos que puso de una manera demagógica Alan García, que en paz descanse, porque para nosotros un buen funcionario público debe ganar más que su par en el sector privado. El valor de un buen juez, un buen policía, un buen médico, un buen maestro, no tiene precio. En consecuencia, sus remuneraciones tienen que estar incluso por encima de sus pares en el sector privado. Entonces, que no nos digan que somos antiestatal, al contrario, somos anticorrupción, eso sí. La corrupción es terrible, no quiero entrar en muchos detalles, pero la corrupción es mucho más que la palabra. La corrupción es narcotráfico, es minería ilegal, tal ilegal, es contrabando, piratería, inseguridad ciudadana y lo mismo la indolencia. Y cada falta grave tiene unas derivadas terribles cuando uno escarba y cómo esas faltas graves afectan tanto a la ciudadanía. Entonces, el modelo mejorado para cambiar los signos negativos que habían en la primera lámina es involucrar a la ciudadanía para hacer lo que el Estado no pudo hacer. Y esto se llama valor compartido, esto se llama asociaciones público-privadas,
pero que lo privado va a tener que participar en todo lo que son sistemas de abastecimiento de agua, potabilización de agua, tratamiento de aguas servidas, todo lo que es vivienda y construcción de infraestructura es privado, lo mismo salud, lo mismo educación y lo mismo seguridad. Son servicios públicos, pero brindados por empresas privadas, debidamente supervisadas. Tenemos muchas experiencias exitosas en el Perú y, repito, ante el fracaso estrepitoso del Estado en brindar estos servicios, esto se corrige con el involucramiento de la ciudadanía a través de las empresas o las instituciones privadas en la expectativa de que es rentable que la población tenga agua, salud, educación y seguridad. Eso le hace bien a la ciudadanía, le hace bien a las empresas, ¿no? Y termino acá, que este es, repito, es el turno de la ciudadanía. Aquí jugamos todos, este es el eslogan de los Panamericanos, que lo hemos hecho nuestro. Aquí jugamos todos. La revolución moral no la va a hacer el presidente y un grupo de ministros, la revolución moral la hace la ciudadanía. Y eso es, yo quisiera dejar de compartir ya y pasar a la tertulia, y hay 150 medidas puntuales, pero se plantea fusión de ministerios en el tema de la racionalización, se eliminan muchas burocracias redundantes, hay que parar la proliferación de distritos. Hay 1.800 distritos en el Perú, somos el país con más distritos per cápita del mundo, ¿no? Y hay 120 en formación en el Congreso de la República. Es un vicio. Y todo eso cuesta dinero inútil, ¿no? En vez de destinar esos recursos para infraestructura social, se está gastando en Richard Swings y todas estas barbaridades, ¿no? Entonces, esa es la presentación y vamos con la tertulia y seguramente van a haber preguntas puntuales y tenemos respuestas seguramente para cada cosa. Lo bueno de estas tertulias es que yo siempre me apropio de buenas ideas que de hecho salen de estos webinars. Adelante. Muchas gracias, Fernando. Extraordinaria tu presentación. Está muy excelente la revolución moral que quieres encabezar. Y han pedido en el chat, Fernando, el uso de la palabra Axel Böhmer, Oliver Stark y Alfredo Delgado. Si hubiera alguna intervención más, agradecemos, se anoten también por el chat interno. Tiene el uso de la palabra entonces Axel Böhmer. Buenas noches a todos. Fernando, un gusto tenerte en el Zoom de hoy día de P4. Como siempre, acostumbrado a tus excelentes presentaciones con toda la data que logras y manejas, pero caracterizado siempre por el optimismo de ver la luz al final del túnel en toda situación que expones. P4 es un partido incipiente de exalumnos del Colegio Alemán que, más que eso, preocupados por la situación política que vive el país, buscando consenso y el intercambio de ideas proactivas para salir de esta pandemia moral, quiero llamarla ahora, usando tus palabras. Somos una generación que ha pasado por 4 crisis a lo largo de nuestra existencia en el país. Yo personalmente regresé al Perú cuando todos mis familiares iban en la década del 90. Y no me arrepiento. Hemos pasado la gran inflación, hemos pasado el terrorismo, hemos pasado el golpes de Estado y ahora estamos pasando más que una pandemia, una falta de liderazgo y, como tú bien dices, un sistema que ha perdido todo valor y toda moral y donde puedo decir que el peor enemigo del peruano es el mismo peruano. Es una lamentable afirmación que siempre la hemos vivido y experimentado. Escuchándote, recuerdo el libro de Michel Gelfand
que lo recomiendo leer, Rígidos y Flexibles, donde habla de la venganza de la cultura y el desorden global. Interesantes conceptos que analizan las diferentes sociedades del mundo entre rígidos y flexibles, donde queda claramente expuesto que una sociedad muy rígida no es sinónimo de avanzada y una sociedad muy flexible tampoco lo es. Entonces se trata de encontrar el balance apropiado y llevado esto a nuestro país, tenemos cosas muy rígidas para un sector y otras demasiado flexibles para otros, escondiéndonos bajo argumentos de la pobreza, argumentos que no son, como dijiste en tu exposición, la ley es para todos. Tenemos que encontrar ese balance entre rigidez y flexibilidad que lo vemos desbordante en los crímenes de medio ambiente, llámese minería ilegal, sobreexplotación, y no encontramos el balance para gobernar un país tan difícil, de tantas culturas. Y escuchándote, veo que el problema no son las diferentes culturas que tenemos en el país, sino los dos grupos que se han formado, y los quiero llamar como los moralistas o los morales y los amorales. Tenemos dos bandos en este país que un poco nos han motivado a generar este grupo, invitar a diferentes actores políticos, escucharlos, exponerlos y llegar a consensos, porque la democracia debe seguir adelante, pero la democracia dentro de un rol de bienestar para todos. Y creo que ahí es donde hemos fallado en los últimos años de no lograr ese bienestar, porque como no quiero repetir ya tu exposición que ha sido demasiado claro, cuál es la causa fundamental. La mala administración, la mala inversión, el exceso de burocracia, la mala proyección. No sé si hay un plan Perú para los próximos 50 años. Una de mis argumentaciones siempre es que debemos de dejar de pensar como pobres. Tú, habiendo estado en Ica, sabes que la Panamericana fue un proyecto de 1980, cuando la Pampa de Villapurí era un desierto y no había agroindustria y no habían esos campos de uva que existen hoy. El país ha avanzado demasiado rápido gracias a la inversión privada y el Estado se ha quedado tremendamente atrás. Mi pregunta de fondo es: diagnósticos tenemos, análisis de causa-efecto tenemos. ¿Dónde está esa llave mágica para poner a caminar ese gran proyecto Perú para los próximos 50 años que tanto necesitamos y añoramos? Hay inversiones que no se dan. El Estado viene a ser el peor enemigo de todos nosotros, ciudadanos peruanos, y no se da cuenta porque vive de nuestros tributos y vive de los beneficios que le damos. La palabra empleado público debería ser servidor público y debería de haber un cambio fundamental en la forma de pensar. Escucharte decir que el peor hospital es el de policía es un duro golpe a nuestra sociedad. Queremos ser cumplidores de la ley y a quien la cumple no le damos el apoyo necesario. Y me pregunto si es nosotros los que le damos o la misma institución que no se valora como debe ser. Entonces hay un problema, sí, realmente de moral y de ética en todos los que nos gobiernan y en muchos de nuestras autoridades. No excluyo al sector privado que también en algunos casos tiene sus debilidades. Quiero cerrar con
con esta pregunta que siempre me hago: ¿dónde está ese punto de inflexión para lograr? Has hablado con la prensa, le has expuesto a la prensa el tema de moral, de ética, de que tienen que cambiar, o el rating está por encima de todos los valores. Esos cambios fundamentales, romper esos paradigmas por el bien y el bienestar de todos, es un punto crítico. Aparte de los otros muchos que hay: regionalización, minería ilegal, malos servicios y todo lo que has mencionado. Gracias, Fernando. Bueno, gracias, Axel. Mira, en Ica me dijeron, vas a ver, ¿no? Vas a ver lo que es el infierno. Así me dijeron cuando gané la elección. Vas a conocer el infierno, ¿no? Y no vas a poder hacer nada. Esas fueron las advertencias de mis amigos, ¿no? Y nada era que con Huancavelica, imposible, hay 70 años de guerras entre Huancavelica e Ica, no vas a conseguir ni una gota, ¿no? Así me advirtieron mis amigos. Y olvídate de la mafia de la salud, la mafia de los brevetes, la mafia de los maestros. Y a todas le dimos vueltas, a todas las mafias. Y sí es bravo, yo sí creo que es bravo porque realmente la mafia está en el Estado, ¿no? Cuando nosotros destituimos a 100 médicos que se escapaban del hospital y eran unos mafiosos, mira, el Congreso salió a defender a los médicos destituidos. El Congreso, la prensa iqueña, por supuesto pagada, salió a defender. El colegio médico salió a defender a los médicos corruptos. Sin embargo, lo hicimos. Y el respaldo fue ciudadano. El respaldo fue de los pacientes, que se quedaron sorprendidos de cómo habíamos eliminado las colas con la transformación digital, ¿no? En Huancavelica, ¿no? Me dijeron, ni una gota, vas a ver. Y yo tenía que esconder a los iqueños altaneros, porque hay de todo en este mundo. Me decían, ¿qué vas a hablar con esos terroristas? Y no puedo decir los otros calificativos de nuestros compatriotas huancavelicanos, ¿no? Estás perdiendo tu tiempo, ¿no? Y nosotros fuimos a Huancavelica todos los meses de los 4 años a conversar, a dialogar y por supuesto a compartir recursos para hacer reservorios en Huancavelica que favorezcan primero a los huancavelicanos y por gravedad a los iqueños, ¿no? Hicimos cientos de reservorios en territorio huancavelicano con recursos iqueños, ¿no? La mafia de transportes. Los ministros de transporte me decían, no vas a poder con la mafia de transporte. ¿Qué es la mafia de los brevetes que hay aquí en Lima, en el Turing? Bueno, pusimos cámaras y le cortamos la cabeza a la mafia y la botamos porque lo filmamos infragranti, ¿no? Y también hubo un cuento famoso de un congresista que empezó a defender a las mafias y los corruptos éramos nosotros. Yo sí creo que con respaldo ciudadano, cosa que se logra hoy día con redes sociales y todo lo demás, sí se puede romper la corrupción. Y la buena noticia, hablando de la luz al final del túnel, es que no te imaginas, Axel, el impacto que causa el simplemente que todo el hospital se entere que ha salido una vaca sagrada, ¿no? Que solía escaparse a las 10 de la mañana y que durante 20 años hacía eso, ¿no? Y que maltrataba a los pacientes porque los mandaba a su consultorio privado en vez de atenderlos en el hospital. Cuando tú rompes un mito, es impresionante el cambio de actitud que se genera en los otros 1000 médicos que hay en los hospitales, ¿no? O sea, sacas a 5 y los 1000, los ya 995 que quedan, cambian de actitud. Entonces yo sí veo que con liderazgo, como hemos hablado tanto con Hugo Arévalo, que ahí lo veo, y otros amigos, es increíble el impacto y el cambio de actitud que se logra. Ningún proceso tecnológico genera un cambio tan extraordinario que cuando uno golpea a la mafia, ¿no? Y la saca del camino. Es increíble porque la verdad que la mafia es mala con los mismos servidores públicos, ¿no?
Entonces, como son mafiosos en todo, hasta en el trato con los servidores, ¿no? Entonces, cuando los servidores y los pacientes, en el caso de la salud, ven que uno va con todo y logra el cometido, el resultado se da. Nosotros hemos vivido ese impacto psicológico en los 90. Lo que pasa es que muchos detestan a Fujimori, pero acuérdate lo que sucedió en la sociedad peruana cuando chaparon a Abimael Guzmán, ¿no? Fue un ánimo explosivo, es una explosión de júbilo y todo el país cambia de actitud. Yo sí confío en esos impactos psicológicos extraordinarios, ¿no? Digamos, cortarle el espinazo a la mafia, ¿no? Que son pocos, y se pueden lograr cosas muy buenas. Ahora, a mí me preocupa el diagnóstico. Tú decías que estamos llenos de diagnósticos, pero no estamos hablando de la hiperburocratización del Estado. Y para mí ese es el diagnóstico más relevante el día de hoy. Ahí está el problema, y de eso no estamos hablando. Estamos hablando de la corrupción, pero la corrupción es posterior a la burocratización. La madre del cordero son los Richard Swings, y que no es anecdótico, como dijo una ministra por ahí. Es recurrente, hay miles y miles de ese tipo de gente que no sirve para nada y que están porque son amigos de la autoridad o cuñados o amigos de la hermana y todo este embrollo de clientelismo, ¿no? Eso es lo que hay que cortar, y yo creo que todo lo demás viene por añadidura. Y acuérdate, aquí jugamos todos. Ese es el último slide que puse, ¿no? Si esto vamos a esperar que un presidente y un grupo de iluminados ministros lo hagan, van a fracasar. Aquí es la ciudadanía la que desenmascara la corrupción y después, ¡rum!, todo se alinea. Esa es mi expectativa, ¿no? Además, esa es mi experiencia. Sí. Gracias, Fernando. Gracias. Muchas gracias, Fernando y Axel. Tiene la palabra Oliver Stark. Fernando, hola otra vez. Oliver. Un gusto estar otra vez cerca, en comillas, aunque sea a través del audiovisual. Sí. Felicitaciones por esa revolución moral que nos quieres traer al país. ¿Qué quieres que te diga? Para mí todo lo que me has dicho suena a música en los oídos. Yo quisiera centrar mis preguntas en dos temas muy concretos, relacionados básicamente al tema corrupción, uno, y al tema burocracia, que parece que es tu leitmotiv en este plan de la revolución moral. Y yo sé que seguramente en las 150 medidas que por ahí tienes deben estar las respuestas a mis preguntas, pero claro, no había tiempo para escuchar todo. Quisiera una reflexión, Fernando, tuya sobre cómo solucionar la corrupción. ¿Crees en las comisiones anticorrupción, por ejemplo, como se han dado en Singapur, en Hong Kong, exitosamente, dicho sea de paso? Uno. Y dos, hablando de burocracia, que nuevamente, reitero, es música a mis oídos, lo que tú dices es totalmente cierto lo que dices. Algo relacionado que no he oído en tu exposición es la regionalización, ¿no? O la disque regionalización. Si tienes ahí algunos comentarios, por favor, de cómo supongo que quieres revertirla y modificarla y hacerla más eficiente, ¿no? Esos dos temas, por favor, Fernando. Gracias. Correcto. Gracias, Oliver. Sí, comisiones, pero formadas por ciudadanos, ¿no? O sea, no pueden ser funcionarios públicos que formen la comisión, no pueden ser congresistas, no pueden ser jueces, no pueden ser fiscales, tienen que ser ciudadanos. Y sí, como en Singapur, por ejemplo, el rol de los agentes encubiertos, pero agente encubierto es toda la ciudadanía, Y el sistema de recompensas, el ciudadano que desenmascara a un servidor corrupto, premio. Hay que inducir a la ciudadanía, hay que premiar con todas las seguridades del caso
para que desenmascaren la corrupción. En consecuencia, es la ciudadanía la que vence a la corrupción, ¿no? Esos mecanismos han probado ser muy, muy eficientes. Y después, hablando de cosas bravas, a mí me han convencido. Yo estoy en contra de la pena de muerte, pero estoy a favor de los jueces sin rostro. O sea, los narcotraficantes y los maleantes de alto vuelo amenazan a las familias de los jueces y fiscales de muerte, ¿te das cuenta? Entonces la figura del juez sin rostro tiene que volverse a poner para esos casos, ¿no? Para esos casos de alta corrupción, porque son criminales, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Pero, una vez más, es la ciudadanía. Yo sí estoy a favor de comisiones, ¿no? Pero formados por ciudadanos, y involucrar a toda la ciudadanía con estímulos para las revelaciones de los casos de corrupción. Y con respecto a la regionalización, que es un fracaso, ¿no? A nosotros nos gusta el planteamiento del gran geógrafo peruano que nos enseñó a muchos de los que están aquí cuando éramos niños, Javier Pulgar Vidal, el abuelo de Manuel, ¿no? Manuel es medio, pero el abuelo era brillante. Realmente él concibió 5 macroregiones, ¿no? Todas este-oeste, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y lo que más me gusta, que lo he complementado con aportes de Hugo Arévalo, el almirante Hugo, una 6ª región que es el mar de Grau. Una zona de mucha generación de riqueza, y no solo pesquera o petrolífera o minera, sino sobre todo de servicios de transporte. A mí me gusta lo que los marinos han estudiado respecto del mar, ¿no? Y a mí me parece increíble, ¿no? Que unos vándalos de Islay en el Tambo bloquean la carretera y se acabó. No hay forma de, cuando el mar podría ser una ruta alterna muy, muy eficiente, ¿no? Entonces a mí sí me gusta la visión que tienen los oficiales de la Marina respecto de esta 6ª región que es el mar de Grau, como esta zona de generación de mucha riqueza, empleo y servicios, ¿no? Entonces, la idea es disolver. El problema del presidente Fujimori es que se robó esa palabrita, que yo la tenía de antes. Yo tuve un profesor de estadística, yo soy ingeniero, y el profesor nos decía, los problemas se resuelven o se disuelven. Y si puedes disolver un problema, disuélvelo, no trates de resolverlo. El problema es que el presidente Fujimori y Vizcarra les ha gustado la palabrita disolver para disolver los congresos. A mí me gusta la palabra disolver para disolver problemas. Yo sí creo que hay que disolver muchas burocracias redundantes y corruptas. Hay que disolverlas, desaparecerlas y, en el caso de los distritos, disolver muchas burocracias distritales y con esto de las macroregiones mantener los 4 niveles de gobierno, que hoy día es gobierno nacional, gobierno regional, que es una broma, una burla, porque es el departamento, provincia y distrito. Disolvemos las burocracias distritales, físicamente se mantienen los distritos, pero no las burocracias, y se incluye una burocracia macroregional. Entonces queda gobierno nacional, gobierno macroregional, gobierno departamental y termina en el provincial. Esto lo hemos corroborado con el alcalde Muñoz, que está harto de los 42 alcaldes distritales, que cada uno hace lo que le da la gana, y no, Lima es un caos por la atomización de las autoridades que él le llama señores feudales. Lo mismo pasa en Ica, lo mismo pasa en Arequipa. Entonces hay que disolver burocracias y competencias distritales y que todo vaya a la provincia. Entonces el concepto de metrópoli se aplica para las ciudades grandes y se mejora mucho la estructura de la regionalización. Pero tiene que haber subordinación
de la provincia al departamento, del departamento a la macroregión y de la macro. Hoy día no hay relaciones de dependencia y subordinación, ¿no? Hoy día todo el mundo hace lo que le da la gana. Eso, hay unos abogados que han hablado de un cambio normativo para que exista una relación de subordinación. Hay mucha centralización a través de la digitalización, por ejemplo, la central de compras y contrataciones, que no puede ser que 4.000 unidades estén comprando mascarillas hoy día, ¿no? Cada una más corrupta que la otra, ¿no? Tiene que haber una sola gestión de compra de mascarillas y de todos los implementos para la pandemia y cosas por el estilo. Sí. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Oliver. Tiene la palabra el doctor Alfredo Delgado. Ingeniero, ¿me escucha? ¿Me escucha, no? Ingeniero Sillones, buenas tardes, buenas noches. Disculpe, no tengo el video por deficiencias técnicas. Quiero en todo caso felicitarlo. Pone usted la reflexión en un tema que no es usual en los programas políticos, ¿no? Esta revolución moral me ha dejado realmente pensando que creo que eso, quedarse pensando es lo más importante y lo más halagueño que podría yo ofrecerle a su exposición. Me parece muy bien planteada, es un punto muy sólido y creo con usted que es el tema neurálgico en el proceso de cambios que necesitamos ahora. Hemos demostrado al mundo que podíamos salir de la hiperinflación más grave, después de la que tuvo Alemania antes de la Segunda Guerra, hasta ponernos en ruta a una de las economías vedette en el mundo. Pero no supimos qué hacer con ese éxito, ¿no? Y más bien eso le abrió las puertas a una burocracia y a una corrupción generalizada, y que yo creo que van de la mano. Mientras más burocracia, va a tener usted más oportunidades de corrupción. La tramitología es una fuente de corrupción. Y eso de las instancias que usted menciona, las instancias distritales de gobierno, son tal vez el mejor ejemplo de todos. En este momento hay cerca de 800 alcaldes distritales denunciados ya o en proceso de investigación por la Contraloría por el mal manejo de los fondos del COVID, ¿no? De la lucha anticoronavirus. ¿Y eso por qué? Porque hemos dado tanto tupa, tenemos tanto tupa, tantos procedimientos y tantas autonomías, que eso le ha abierto la puerta a sacarle la vuelta y a querer seguir gobernando un país con el modo usual de hacer negocios en vez de un modo crisis. No hemos llegado a cambiar en esta crisis terrible, económica y sanitaria. Seguimos haciendo gobierno en modo usual, modo tupa, ¿no? Y ahí está comprarse las mascarillas a 18 soles cada una, el alcohol a 24 soles, y hasta la Contraloría ha caído en eso. ¿No? Entonces, yo solo veo un punto que le pediría me dé alguna idea. Esto es una cuestión de liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo considera usted que debe darse? Porque sí, en el momento en que se da una marca, se marca la historia, el pueblo está dispuesto a seguir. Y un pueblo tan diverso como el nuestro, ¿no? En el momento en que comenzamos a ganar partidos, todo el pueblo se unió y tuvimos la mejor barra del mundo. En el momento más terrible de la derrota en Dunkerque, Churchill con un discurso cambió la historia. ¿No? La caída de Ismael Guzmán que usted menciona, pero de ahí en adelante, ¿qué tipo de liderazgo necesitamos, según su criterio, ingeniero Sillones? Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Bueno, gracias. Y estamos completamente alineados, ¿no? La burocracia trae corrupción,
y efectivamente tenemos que implantar la revolución moral, pues, ¿no? El tipo de liderazgo es el liderazgo que todos conocemos, ¿no? Es bien difícil llegar, ¿no es verdad? Ahí estamos viendo todo lo que está haciendo el jurado electoral, todo lo que está haciendo el Congreso. Yo para nada garantizo de que lo vamos a lograr, ¿no? Esta es una idea. Yo sí estoy seguro, los peruanos hemos vivido, ¿no? Un liderazgo extraordinario que se malogró también, lamentablemente. Entonces, es cuestión de tratar en buena lid de llegar, pero yo estoy muy confiado en los peruanos. En Ica, repito, a mí me dijeron que no iba a hacer nada, hicimos cosas revolucionarias. Y con peruanos que yo ni conocía. Dicho sea de paso, muchas mujeres, las mujeres son estupendas, ¿no? Y si quieren más precisión, las cincuentonas. Es una broma que yo hago, pero Servir, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, nos mandó cerca de 15 a 20 gerentes públicos, muchos eran mujeres de 50 años, altamente calificadas, no se casaban con nadie, muy buenas, ninguna conocida mía. Lo único que yo hice fue entrevistarlas, ¿no? Y por supuesto me encantó su formación, y ahí están escondidos, hay que aplicar ojo fino. Y gracias por la pregunta, porque ayer tuve otra reunión con unos de la Católica, y me hicieron preguntas como esta. ¿Dónde están los 1000, así me dijeron, los 1000 hombres de confianza que usted requiere para gobernar al país, ¿no? Realmente están perdidos, ¿no? Porque creen que uno gobierna con 1000 amigos. Y esa es la ruta del fracaso en el Perú. El pretender gobernar con amigos, ¿no? Con los conocidos. No es así. Cuando uno gobierna un aparato estatal, en el caso de Ica, eran 7000 servidores que dependían, muchos eran maestros, es verdad, pero 2000 médicos y enfermeras, pero 7000. Cuando uno maneja 7000 personas, muy pocas corporaciones privadas en el mundo manejan 7000 personas, ¿no? Esto se hace con ellos mismos. Y lo que es muy importante, efectivamente, es el ejemplo, es el liderazgo, ¿no? Es el respaldo y, por supuesto, la tecnología. La digitalización es un gran aliado de la lucha contra la corrupción y de la productividad y la eficiencia, ¿no? Entonces, es eso, Alfredo. Cualquiera de nosotros, el destino nos puede poner en estos cargos, y en el Perú habemos millones de personas que haríamos la revolución moral, estoy seguro. El problema es que es muy difícil ganarle pues a los narcotraficantes, a los mafiosos, a los mineros ilegales, tienen mucho poder, ¿no? Pero en fin, yo confío ahora que con las redes sociales y estas tecnologías se pueda competir, ¿no? Con estos poderosos, gente de mucho dinero y de mucha influencia, ¿no? Pero sí, difícil es, pero bueno, vale la pena comprarse el pleito. Vamos a ver qué sale. Muchas gracias. Gracias. Ha pedido el uso la palabra el embajador Enrique Bustamante. Muchas gracias, Néstor. En primer lugar, para felicitar este tipo de eventos que permiten intercambiar opiniones, hacer un análisis de nuestra sociedad y proyectarnos hacia el futuro. Ingeniero Siones, lo felicito por su presentación y por la orientación que le da a su proyecto. Creo que es muy valioso. A mí me tocó dictar los primeros cursos anticorrupción de la Universidad San Martín de Porres, así que algo cerca estoy del tema desde el punto de vista estrictamente académico. Para poder plantear mis preguntas sobre dos temas específicos,
quiero hacer una breve presentación de sobre lo que yo creo que se debe trabajar. Nosotros hemos transitado del estado del señor feudal a la república, y el Perú creo que todavía no se da cuenta de ese cambio y seguimos viviendo creyendo que existe un señor feudal cuando ya estamos en una república democrática. Cuando escuchamos a un presidente que dice que es Pachacútec y fue elegido democráticamente, estamos complicados, ¿no? Cuando encontramos un congresista que dice en el Congreso que representa a la nación huanca, estamos complicados. La nación huanca es pre-inca, Pachacútec es inca, y estamos en una república que queremos el pasado, pero que no vivimos con ese sistema de gobierno. Y creo que ese es uno de los principales elementos que debe tomarse en cuenta, que es el cultural, para la lucha contra la corrupción. Hasta que la población en su conjunto, la sociedad, no entienda qué cosa es un Estado moderno, qué cosa es un gobierno democrático, qué cosa es una república, cómo están divididos los poderes, qué responsabilidad tiene cada uno, estamos complicados en entendernos. Y allí uno de los principales fundamentos del Estado moderno es el cambio del manejo de la tributación. Si uno ve la película Versalles y ve a Luis XIV, cómo el pueblo se le levanta por los impuestos, por el mal uso de los impuestos, ¿no? Los impuestos iban a las arcas reales o a las arcas del señor feudal, y ahora vivimos prácticamente en lo mismo cuando cuestionamos la corrupción y la ligamos exclusivamente a la tributación, o sea, al uso de la tributación, al uso del erario nacional o al mal uso del erario nacional. Y ahí es donde creo que la sociedad se siente golpeada. Y el otro pilar, la otra veta de investigación es la tributación desde el punto de vista de la confiscación o no confiscación. ¿Sí? A mí me quitan parte de mis ingresos para ser solidario con el Estado, y como solidario voy a atender los servicios básicos, y si los servicios básicos son eficientes, yo me voy a sentir contento. Si no es así, voy a sentir que me confiscaron mi dinero y que lo utilizaron para cualquier otra cosa. Y al lado de eso está la educación. Y en la educación, el rol de la universidad y el rol de los colegios profesionales. Nosotros en este momento hemos pauperizado a los profesionales. Salen los mineros, salen a reclamar. Usted acaba de plantear el tema de los agricultores en Arequipa, salen a reclamar, paran las carreteras. Los de construcción civil incendian edificios, rompen semáforos, pero los profesionales no hacen eso. Y no defienden su espacio laboral, y no defienden su responsabilidad social. No tienen ningún peso específico. Y eso es fundamental. O sea, cuando los colegios profesionales que se supone agrupan a las personas que se han formado en la universidad para ser agentes de cambio y romper los paradigmas, no tienen voz, no tienen una presencia activa y efectiva en el destino de la sociedad, estamos complicados. Entonces, mi pregunta es, respecto de la tributación, ¿usted cree que es justo o que necesita un cambio el hecho de seguir viviendo de acuerdo a los cuadros que usted mostró de la SUNAT sobre el impuesto a las ventas? Un impuesto que es considerado por los especialistas como un impuesto antitécnico, un impuesto inmoral, un impuesto abusivo, porque el rico paga el mismo impuesto cuando compra una Coca-Cola que el pobre. No hay una diferencia entre quién paga el IGB. Lo paga el rico y lo paga el pobre y lo paga igual. Para el rico, de repente, el 18% es irrelevante, pero para el pobre, de repente, el 18% significa mucho. Y entonces, ¿cuál es el destino? ¿Vamos a vivir del impuesto a la renta como Estado o vamos a vivir del IGB? Esa es mi primera duda de cómo enfrentar el tema tributario y de cómo la sociedad puede ver que hay un real cambio y que no se puede trabajar sobre un impuesto ciego.
que es el impuesto a las ventas en todo lado del mundo. Y el segundo tema es sobre la educación. O sea, ¿de qué manera nosotros vamos a fortalecer a los nuevos profesionales que salen al mercado? Donde termina siendo una estafa, no por la universidad, sino por el mercado laboral. Un padre invierte en un hijo, no sé, $100,000 en su educación y sale al mercado y tiene que hacer taxi. Mejor le da los $100,000, le compra un carrito salchipapas de los de Laura Bozzo, se pone en la esquina y después de 5 años será el mejor empresario de salchipapas. O pondrá 20 carritos, no lo sé. O sea, ¿de qué manera nosotros podemos poner en valor una licencia profesional? Le pongo un ejemplo solo para terminar. Una licencia de taxi en Sydney, Australia, cuesta $250,000. Y el taxista con esa licencia, cuando se jubila o ya no quiere trabajar, la vende y tiene un capital. Una licencia o un título de abogado en el Perú no vale nada. ¿Por qué? Porque la inversión no tiene precio en el mercado, porque igual me sanciona el colegio y igual voy a ejercer, nadie me va a controlar, no tengo un peso específico. No hay un mecanismo de control del ejercicio profesional, encontramos dentistas falsos, médicos falsos, abogados falsos. Y obviamente el colegio o los colegios como tales fueron creados para tener un rol en la sociedad. Entonces, ¿de qué manera nosotros, o cómo lo veo esta proyección en estos dos espacios, el tributario y el de educación? Gracias. Gracias, embajador. La propuesta tiende a bajar los impuestos, no a subirlos, ¿no? A bajarlos. En el grupo de ayer de la Católica estaba Adrián Revilla y decía, ¿cómo es posible que la presión tributaria esté en 14% y debería estar en 19%? Y mi respuesta fue, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para que se la sigan robando? No, el contribuyente no quiere pagar más impuestos por unos servicios paupérrimos. El día que tengamos buenos servicios, discutiremos la conveniencia de aumentar la presión tributaria. Pero no, la propuesta es generar muchas inversiones, como lo dije, ¿no? En los 4 grandes frentes de captación de inversiones, que son, primero, vivienda, ¿no? Agua y vivienda, después infraestructura, después minería y después todo lo demás. Ahí nomás hay cientos de miles de millones de dólares que generaría una gran demanda laboral, ¿no? Por supuesto, la simplificación de trámites y todo lo demás. Eso permitiría reducir el tamaño del Estado, disolviendo estas burocracias redundantes, y todo eso en equilibrio permitirían bajar las tasas. Nosotros proponemos bajar la tasa de IGB, incluso renta, exonerar de impuesto a la renta la inversión de utilidades, por ejemplo, ¿no? Eso lo hemos vivido en el Perú y generó, hoy día el gran objetivo es generar empleo formal, no aumentar la recaudación tributaria. Nosotros preferimos que la plata esté en el mercado en vez de que esté en el Estado, ¿no? Eso le hace mucho mejor al país y a la población. Entonces es bajar las tasas. Pero sí, son básicamente los únicos 2 impuestos, ¿no? IGB y renta, pero más bajos. O sea, hay más contribuyentes pagando menos tasas todos, ¿no? Esa es la idea. Y en cuanto a la educación, obviamente la educación es un puntal y como lo hemos dicho, ¿no? La inversión privada es bienvenida. Realmente la forma como se ha burocratizado la educación es penosa, ¿no? El Ministerio de Educación ha seguido creciendo y los gobiernos regionales, porque yo lo viví, tienen la responsabilidad de la educación en las regiones. En consecuencia, es redundante todo eso, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que disminuir el tamaño del Ministerio de Educación, que siga siendo el rector de la educación en el Perú, pero que abra las puertas a la educación privada de excelencia. Hay muy buenos colegios. Y en cuanto a la certificación de las instituciones educativas, yo prefiero la evaluación de los alumnos a la evaluación de la institución, ¿no? A la certificación de la institución. En Estados Unidos, yo hice mi MBA en Estados Unidos, existen los GMATs, ¿no? Los SATs, estos exámenes universales
donde no es que a uno se apruebe o desapruebe, uno tiene una nota y la universidad decide si saca a los que han sacado de 80 para arriba, sobre 100, ¿no? O los que han sacado 20 para abajo, eso lo verá. Entonces, a mí no me gusta esta institución, más sí la certificación del conocimiento, ¿no? A través de pruebas, por supuesto, imparciales y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo sí creo que la educación, lo estamos viendo, ¿no? Y hay inversiones privadas en educación con estupendos resultados. Por supuesto, hay de todo, ¿no? Hay inversiones privadas en educación que son una estafa, pero por eso la evaluación imparcial de estas instituciones que evalúan el conocimiento en función a las distintas especialidades y grados, eso es lo que va a determinar que un colegio sea bueno o sea malo. Que muchos de sus alumnos tengan buenas notas, eso la califica. No un SUNEDU que viene y está probando pues a la Vallejo, a las peruanas, que realmente son una estafa, ¿no? Son bien débiles esas certificaciones, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias, Fernando. Hay dos preguntas por escrito en el chat. La primera es de Mónica Ión. Pregunta en relación a la revolución moral, Fernando, que quieres encabezar. Consulta, ¿cómo hacer para que el pueblo comprenda y se compre este proyecto? Bueno, yo creo que el pueblo se lo compraría, ¿no? Se lo compra cuando, bueno, tiene que confiar el mensaje. A mí me están ayudando unos comunicadores, ¿no? Es difícil comunicar esto, porque esto se va a comunicar por redes sociales, fundamentalmente, ¿no? Porque está prohibido contratar publicidad en medios, están prohibidos los mítines, no va a haber puerta a puerta, no podemos ir a los mercados, todo va a ser redes sociales. Entonces sí, me han explicado que es todo un arte comunicar esto, ¿no? Y nos han dicho que para nada es la presentación que ustedes acaban de ver. Esto se tiene que sintetizar en tres propuestas, algo así como vas a tener agua, salud y educación, algo así, ¿no? Y quizás seguridad. Y sobre eso nomás comunicar y repetir. Todo eso me han explicado los comunicadores porque no hay forma en campaña política comunicar todo el programa de gobierno que es lo que he presentado el día de hoy, ¿no? Entonces sí, es comunicar con una forma y un mensaje con esta hipersegmentación, ¿no? Ahí me estaban explicando que a los jóvenes universitarios de la sierra el mensaje es a los jóvenes profesionales del sur es este otro mensaje, ¿no? Y la hipersegmentación, felizmente ahora las redes sociales permiten segmentar edades, sexos, profesiones, gustos y todo lo demás. Entonces sí, va a ser un gran desafío, Mónica, comunicar esto para convencer. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando estás en el cargo y haces la revolución, la ciudadanía respalda inmediatamente, porque está muy maltratada la ciudadanía. Nosotros vamos mucho a Gamarra, vamos mucho a estos espacios de venta ambulatoria, y nosotros tenemos pues una propuesta para la formalización, ¿no? Y cuando escuchan, bajaríamos las tasas de IGB, se sienten fascinados, ¿no? Porque realmente ellos se sienten, usó la palabra el embajador, se sienten confiscados, y tienen razón, porque es una confiscación, y nosotros preferimos que la plata esté en sus bolsillos que en los bolsillos del municipio corrupto, chantajista, ¿no? Entonces ellos valoran mucho eso. Valoran mucho también la propuesta de flexibilizar la norma laboral. Esta norma laboral peruana es un absurdo, es lo más absurdo que hay y es lo más impopular. Y no me refiero a las grandes empresas que perfectamente pueden cumplir con la ley laboral. Me refiero a los millones de microempresarios que están fritos por todas las rigideces de la ley laboral, ¿no? Y también se entusiasman mucho con la propuesta de simplificación administrativa, con eliminación de trámites y digitalización, ¿no? O
sea, cuando tú le dices no vas a hacer ni colas y no vas a pagar coimas, realmente se les iluminan los ojos, ¿no? Entonces sí, hay que ponerse del lado de los pequeños y yo confío que con eso van a ir captando la revolución moral, ¿no? Vamos a ver qué sale. Muchas gracias, Fernando. Pregunta Ana Ibarra Posada. Quisiera saber cómo se va a trabajar con las comunidades nativas y los centros poblados rurales, dado que han sido azotados por el COVID. ¿Cuál es la estrategia de intervención? Somos un país multicultural y muy complejo. Bueno, exactamente así me abordaron cuando me dijeron que no íbamos a poder hacer nada con la sierra de Ica, que es Huancavelica, ¿no? Que es otra cultura, y no lo voy a negar, es otra cultura. Sin embargo, en el Perú falta agua en los estiajes, sobra agua en las temporadas de lluvia y falta agua en épocas como hoy, en los estiajes, ¿no? Y sin embargo, hasta hace pocas semanas, el río Ica y todos los ríos del Perú estaban botando agua dulce en cantidades inimaginables. Entonces, a mí lo he comprobado, cuando uno lleva la tecnología de los reservorios, ¿no? Siembra y cosecha de agua la han bautizado, que significa construir muchos reservorios para captar agua de lluvia, para poder tener agua en los estiajes, es realmente ahí también se da una revolución cultural. Y nosotros empezamos como Huancavelica y no nos podíamos comunicar. Era la desconfianza absoluta de 100 años de lucha y de desconfianza. Y sin embargo, apenas hicimos el primer reservorio, empezó a soltarse un poco la relación y terminamos, es decir, amigos del alma. Hasta el día de hoy recibo muchos mensajes cariñosísimos de las comunidades campesinas de Huancavelica. Yo confío que eso se puede replicar en todo el Perú, porque hasta en la selva, las comunidades amazónicas tienen escasez de agua en los estiajes, porque cuando no llueve no hay agua allá, pues, ¿no? Entonces los reservorios, y a partir del agua se genera una relación de confianza muy bonita, que yo la he vivido, ¿no? El problema es la altanería, ¿no? Mi sucesor realmente es un pobre hombre, ¿no? Ha vuelto a enfrentar a los huancavelicanos y empieza de nuevo la desunión y la desconfianza, ¿no? Pero hay pues muchos peruanos que sí nos respetamos. Lo importante es el respeto, ¿no? Cuando uno va con complejo de superioridad, eso es mortal, ¿no? No hay forma de que haya ningún logro en materia de articulación con las comunidades campesinas, ¿no? Pero el agua es la carta mágica, esa es la verdad. Y si quieren una cosa un poco en broma y en serio, un pisquito iqueño ayuda mucho también a ese hermanamiento con las comunidades. Lo valoran más de lo que uno se imagina. En todos mis viajes a Huancavelica, yo le decía a mi chofer, nos podemos quedar sin petróleo, pero no sin pisco. El pisco tenía que llegar a Huancavelica y nos fue estupendamente bien. Y ninguna borrachera, es simplemente un gesto al final de la discusión. Salud por Huancavelica, salud por Ica, y no se imaginan cómo funcionó la relación. Muy, muy bonito fue la experiencia de hermanamiento con Huancavelica a través del agua, ¿no? El agua nos une. Y yo creo que eso va a unir a todas las culturas, porque todos necesitamos del agua, ¿no? El agua en el estiaje, esa es la clave. Muchas gracias, ingeniero. La última pregunta, ha estado usted con nosotros muy en confianza, muy grata su participación, ingeniero, y queremos finalmente comunicarle lo siguiente, ¿no? El presidente Vizcarra está muy próximo a brindar su discurso del 28 de julio, ¿no? Esperemos esta vez no haya ningún anuncio altisonante. Debe ser un mensaje ya de concordia, como el último que viene. Y está también el tema de que él ya realizó la convocatoria a las elecciones del 2021
y por tanto, de acuerdo a la normatividad actual vigente, ya quedaron inscritos los 24 partidos que venían en carrera y no debería haber uno solo más. Hay un proyecto en la Comisión de Constitución que estaría aprobándose una prórroga hasta el 30 de septiembre, la apertura para nuevos partidos políticos que pudieran participar. Ello aún no es seguro, ingeniero. Entendemos, hemos leído que usted está invitado por diversos partidos, pero finalmente y en relación a este mensaje del 28 de julio y su participación, ingeniero, ¿usted se ve más encabezando un frente o cree que va a liderar un partido para las elecciones del 2021, ingeniero? Muchas gracias, agradeciéndole nuevamente su participación. Gracias, Néstor, gracias a todos ustedes. Ojalá Dios quiera que sea un frente. A mí me daría vergüenza, ¿no? Como país, ir como uno de 25 candidatos. Sería lo peor para el Perú, para los peruanos. Sin embargo, no es ninguna infidencia. Yo noto un ánimo de unidad de varios partidos. Y Dios quiera que suceda. Y yo he dicho que soy materia dispuesta, no impongo nada. Lo más importante es que se formen frentes, ¿no? Y un gran frente, ¿no? Democrático, inclusive las ideologías pasan a segundo plano. La única polarización que tiene que existir es la polarización entre corrupción e integridad. Eso es lo que yo les digo. A mí no me importa si vienen partidos de centro izquierda, por supuesto la izquierda radical está descartada, ¿no? Por su agresividad, ¿no? Su belicosidad. Pero yo no tengo ningún problema con la izquierda en tanto sea íntegra, ¿no? En tanto sea íntegra. Repito, la única polarización que yo acepto no es la ideológica, es la moral. Una vez más, la revolución moral implica eso. Tolerancia cero con la corrupción y después abierto a todo tipo de unión de esfuerzos, ¿no? Entonces, respondiendo, Néstor, ojalá se concrete lo del frente. Pero te lo tengo que decir, los noto muy dispuestos a formar el frente, a varios partidos que están atomizados, ¿no? Ellos saben que aislados van a perder todos, ¿no? Y sobre todo los peruanos. Así que ojalá el tiempo nos dé la razón y veamos pronto el anuncio de un buen frente y con posibilidades interesantes. Muchas gracias, Fernando, por esta participación y estamos para apoyarte. Bueno, muchas gracias. Gracias, amigos. Listo. Muy buenas participaciones. Cuídense mucho. Axel, no te pierdas. Chao, Fernando. Un gusto nuevamente haberte escuchado. Gracias. Nos vemos. Agradecido a todos. Gracias. Chao. Un abrazo, Fernando. Chao. Hugo, nos vemos. Chao.